Soy Manuel Enrique Figueroa, catedrático de Ecología y director de la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla. En primer lugar, quiero agradecer a Maricós Arcos la invitación para participar con otros profesores en este conjunto de conferencias sobre el Pacto Verde Europeo. Lo agradezco de verdad. Y sobre todo en las circunstancias que vivimos, donde la limitación de medios es muy grande, y el esfuerzo, creo, hecho por Maricruz y por todo el resto de los contribuyentes ha sido muy grande, y me siento muy orgulloso de estar con ellos en esta cuestión, ¿no? Bien, se me pide que haga un planteamiento de mi opinión sobre el Pacto Verde Europeo, y bueno, lo voy a hacer. He tomado una serie de notas que utilizaré para poder seguir el tiempo que me han dado, que no es mucho, con mayor rigor mis comentarios, ¿no? Hay una primera cuestión que me llama la atención, ¿no? El Pacto Verde Europeo, el fin que busca es una economía sostenible. Entonces, si uno lee con detalle el Pacto Verde Europeo, se da cuenta que es un pacto económico, un pacto con fines económicos, cual evidentemente no, por supuesto no es criticable, necesitamos la economía para poder vivir, ¿no? Pero yo creo que el título a mí me ha llamado engaño. Entonces yo le llamaría un Pacto Verde Europeo para una economía sostenible, por ejemplo, si es un título mejor, ¿no? No que aparezca la letra pequeña la economía y la letra grande sea el Pacto Verde. Yo creo que eso de alguna manera a mí me ha confundido el fin que se pretendía, lo cual no quiere decir que el fin no sea justo y lícito el que se pretende con este pacto. Mi única sugerencia es que se le cambie el nombre. Una idea esencial de este pacto es que se quiere que Europa, en su conjunto, la Unión Europea, sea un conjunto climáticamente neutro, es decir, que realmente no contribuyamos al cambio climático. Eso está muy bien porque, y es un reto relevante y loable, ¿no? Porque el cambio climático es uno de los grandes problemas del planeta. El planeta hoy tiene muchos problemas, y uno de los problemas que tiene son los llamados cambios globales. Un cambio global es el cambio climático. Los cambios globales afectan a sistemas globales del planeta, como la atmósfera. Por eso el cambio climático es un cambio global. Hay otro tipo de cambios que son cambios no sistémicos. Los cambios globales sistémicos son los que afectan a sistemas, como el cambio climático, y los cambios no sistémicos son los que están distribuidos por todo el planeta, pero no afectan, digamos, a un sistema de funcionamiento global del planeta. Entonces existen cambios globales sistémicos y no sistémicos en el planeta, y los dos son muy graves, ¿no? La explotación de recursos, la explotación de mujeres y niños, la miseria, la pobreza, las guerras, la venta indiscriminada de armas. Para mí es un cambio global no sistémico que afecta a todo el planeta, ¿no? Europa plantea con este Pacto Verde una estrategia de crecimiento. Me llama también la atención que en el documento no figure, y si figura lo hace muy pocas veces porque no lo he detectado, la palabra desarrollo. Como todos sabemos, hay una especie de dicotomía, una discusión entre qué es crecimiento y qué es desarrollo, si es mejor crecer o desarrollarse, ¿no? Yo creo que se habla de crecimiento, con lo cual se adopta un principio capitalista, que es el crecimiento continuo. Yo creo que hay, de alguna, aunque sea sostenible, no plantea que tenga límites, plantea que es sostenible y sin límites. Es decir, que realmente yo creo que la palabra desarrollo debería figurar de alguna manera en este Pacto Verde, y yo sinceramente no lo llego a encontrar, ¿no? Luego hay horizontes temporales que son excesivamente largos. El horizonte de 2050 es un horizonte excesivamente largo. A mí me llama la atención cuando los políticos hacen estrategias para 2050, pero si probablemente en 2050 estén muertos todos, no lo van a ver, ¿no? Y lo malo es que van a estar muertos mucho más gente en el planeta. Es decir, que realmente el cambio climático no soporta estrategias que digan que se va a mitigar para el 2050. Eso, sinceramente, creo que no se lo cree nadie, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener estrategias mucho más innovadoras, mucho más fuertes, mucho más decididas, para empezar a mitigar y adaptarnos muchísimo antes del 2050. En el 2050 llegamos tarde. Yo creo que otro de los errores que tiene este planteamiento, ¿no? La Comisión Europea, en el marco del Pacto Verde, velará por una transición verde para el futuro de Europa. A mí me parece, evidentemente, una frase impecable. Yo eso lo apoyo absolutamente. La cuestión es de qué estamos hablando, qué métodos vamos a emplear, qué medios vamos a emplear
y qué tiempos, ¿no? Se habla, por ejemplo, del pacto por el clima, ¿no? El pacto por el clima es necesario. A nivel global, mundial, el Acuerdo de París, bueno, no es un acuerdo serio, como todo el mundo sabe, sobre el clima, más allá de decir que el cambio climático es un problema importante. Más allá no se ha hecho nada, de hecho no se ha hecho nada de 2015 para acá de desarrollo del Acuerdo de París. Y además ahora la próxima reunión se retrasa por el tema del COVID, es decir, que el futuro del Acuerdo de París es bastante negro. Hubo un acuerdo anterior que es el protocolo de Kioto, ¿no? El protocolo de Kioto sí representó un avance importante. Y yo creo que fue que precisamente por ser un avance conceptualmente importante, murió. El protocolo de Kioto murió de inanición. Murió de inanición porque era exigente. El Acuerdo de París no es nada exigente, como sabemos. El protocolo de Kioto sí. Y yo creo que por eso murió. Murió porque a nadie le interesaba el protocolo de Kioto. Y hay que decir una cosa importante, que la Unión Europea cumplió los compromisos de Kioto. Otros países no. La Unión Europea sí, en su conjunto. La Unión Europea, el alcance de reducción con respecto al año base, lo alcanzó perfectamente. No los países integrados de la Unión Europea, España ni de lejos. España estaba muy lejos de alcanzar el compromiso de Kioto, ahora está mucho más lejos. Pero otros países sí lo habían alcanzado ya. Bueno, eso significa que la media Unión Europea como bloque de países sí lo había alcanzado. Eso es muy importante, ya que como bloque de países, y ahora actuamos como bloque de países, puede ocurrir algo parecido. Lo que pasa es que tenemos que atender las diferencias en el marco de Unión Europea entre países, ¿no? Yo insisto que el año 2050 es tarde, no podemos esperar al 2050, ¿no? Hay otra cuestión importante que plantea el Pacto Verde, que es una ley del clima europea, ¿no? Hombre, es una ley que llega tarde, la verdad. ¿Por qué? Porque hay países que ya la tienen. España tiene una ley de transición ecológica y cambio climático que no se ha podido debatir en el Congreso de los Diputados por dos razones. Uno, por razones políticas, de cierta inestabilidad que hemos tenido en los próximos años, en los anteriores años, y luego por el tema ahora del problema del COVID-19. Se supone que en un tiempo prudente se debatirá esta ley. La ley está bien, a mi gusto es mejorable. Yo la he leído, la he estudiado, a mi gusto es mejorable, pero no me importa, porque es una ley marco que acoge todas las leyes de las autonomías españolas o subnaciones de acuerdo con la Unión, con la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Hay ya autonomías que están haciendo sus deberes, están haciendo sus leyes, ¿no? Entonces la ley española evidentemente tiene que acoger a estas leyes y la Unión Europea tendrá que acoger a las leyes de los estados. Con lo cual, bueno, está bien que haya una ley europea, pero lo importante es que los países que forman la Unión Europea vayan haciendo sus deberes. En España han hecho sus deberes Andalucía, Cataluña, País Vasco, Islas Baleares e Islas Canarias. Yo he estudiado todas las leyes, me parecen unas buenas leyes, la verdad, unas buenas leyes para cada autonomía, y además hay una cosa que llama la atención, claro, cada una que sale es mejor, porque tiene el ejemplo de las demás. Entonces, no es que las primeras, que de hecho fueron Cataluña y Andalucía la que más tiempo llevaba trabajando en el cambio climático. Simplemente que, claro, si alguien hace una ley después, lógicamente se fijará en las mejoras que pueden hacer otra ley. Eso es lógico y no importa, todas las leyes están bien y podremos, a nivel de España y de su autonomía, podemos afrontar el problema del cambio climático. Claro, la ley española y luego la ley europea. Está bien que haya una ley europea, pero lo importante es que la desarrollemos, por supuesto, a nivel de autonomía o regiones en España, ¿no? La ley europea lo que puede es ayudar a los países económicamente a que las medidas de mitigación y adaptación que figuran en cada ley se pueden llevar a cabo. Yo creo que por eso una ley del clima es importante, ¿no? A nivel de Europa, ¿no? Hay cuestiones también importantes que se dicen en este Pacto Verde, por ejemplo, el transporte público, ¿no? Poner énfasis en el transporte público, ya que el transporte privado es el más contaminante y el que causa mayor incidencia en la salud. Bueno, pues se incide mucho en eso. Todas las leyes que se están haciendo en España evidentemente inciden en eso, ¿no? Descarbonización, claro que sí. Y una descarbonización, ahora comentaremos eso, garantizar los edificios que sean energéticamente equilibrados
Y luego habla una cosa del Plan Verde que yo creo que es muy importante, la cuestión que no sé cómo se va a hacer, que es colaborar con socios para mejorar las condiciones ambientales mundiales. Vamos a ver, ¿eso cómo se plantea? Hablar con socios que quieren crecer de forma descontrolada, que además, bueno, no hay que olvidar que el mundo tiene un montón de guerras sostenidas, un montón de conflictos militares, y que todos le estamos vendiendo armas a los conflictos militares. Es decir, la Unión Europea debe plantearse el que la Unión Europea no venda armas a países en conflicto, si queremos realmente hacer un bien al planeta, ¿no? Sobre todo a los que más sufren. Yo creo que este es un tema que evidentemente no figura específicamente en el Pacto Verde, pero entiendo que de alguna manera debería contemplarse, ¿no? Habla que la Unión Europea proporciona apoyo financiero y asistencia técnica para ayudar a todos los países, etc. Pues muy bien, importante que haya asistencia financiera de los sitios más ricos a los más pobres. Se habla, por supuesto, de los mecanismos para una transición justa. Se habla de una transición junta a un mundo más verde. Eso cuesta dinero. Y evidentemente medios técnicos. Entonces los que más tengan a los que menos tengan. Eso sí sería una Unión Europea equitativa y justa, que da lugar a que nos sintamos orgullosos de la Unión Europea, ¿no? Yo no me siento orgulloso de la Unión Europea que en el 2008, con la crisis financiera que hubo, que los pueblos no tuvieron la culpa estaba en otro lado, que todos sabemos, la Unión Europea miró para otro lado y nos castigó tremendamente, ¿no? Ahora se está discutiendo cuál va a ser la actitud de la Unión Europea con respecto al problema del COVID-19. Bueno, la Unión Europea ahora tiene un reto importante. No puede caer en el mismo rol de 2008, o peor, ¿no? Como caiga en eso, el propio sentido de la Unión Europea se descafeína, no tiene sentido. Ya hay un país importante que se ha ido, porque veía que esto no funciona, o que puede funcionar mejor solo. Bueno, si ahora la Unión Europea no responde, yo creo que se puede plantear el propio sentido de la Unión Europea. No puede fallar dos veces la Unión Europea. Con lo cual, si habla en el programa este verde de mecanismo de transición justa, claro, eso significa movilizar, habla de 100.000 millones de euros como mínimo durante los próximos 6 años, o 7 años, los próximos 7 años, para los países que lo necesiten. Bueno, está bien. Veremos quién necesita mitigar y sobre todo adaptarse al cambio climático. Y evidentemente eso significa el sur de Europa, sin duda. Y esos fondos deben venir para acá. Si no vienen para acá de forma clara, bueno, el sentido equitativo y justo de la Unión Europea queda mucho en entredicho para mí, ¿no? Se habla de una sociedad equitativa y próspera. A veces se habla de sociedad justa y próspera y otra equitativa y próspera, ¿no? Yo creo que las tres palabras tienen sentido. La prosperidad es buena, pero también la justicia y la equidad, que son conceptos distintos. Entonces yo creo que en el texto de este documento debe aparecer las tres palabras. Una sociedad justa, equitativa y, por supuesto, próspera, sin duda, ¿no? Basada en una economía moderna, ¿no? Evidentemente, también dice que Europa, ya lo hemos comentado, no puede actuar en solitario. Es evidente que no puede actuar en solitario. Hay cuestiones importantes ahora mismo, los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas son muy importantes. Sus objetivos son 2030. ¿Nos creemos que se van a conseguir los objetivos a nivel mundial de los de ODS de aquí a 2030? Yo desde luego no, porque no se cumplieron los objetivos del milenio. En 2030 haremos otro objetivo para 2040. Yo creo que las cosas hay que tomárselas mucho más en serio, ser mucho más contundente, ir más allá de las palabras. El papel lo soporta todo, pero hay que ir a las acciones ya. Yo confío en que realmente este Pacto Verde haga suyo los ODS y actúe absolutamente con el sentido de que los ODS en un plazo lo más corto posible. El Pacto Verde habla de un mayor nivel de ambición climática. Está bien, yo creo que hay que ser más ambicioso en la lucha contra el cambio climático. Y eso pasa por acortar los plazos. A mí acortar los plazos es muy importante. También habla de energía limpia, asequible y segura. Claro, tenemos que tener energía limpia. No podemos basarnos en lo que nos basamos. Ahora eso tiene que ser asequible. Lo que no puede ser es que eso dependa de la capacidad adquisitiva de las personas, ¿no? El implicar a la industria para una economía limpia y circular, claro que sí. Necesitamos la industria, claro que sí, pero no cualquier industria. Una industria comprometida con las personas, con la sociedad,
con la justicia y con la equidad. Eso es lo que necesitamos, sin duda, ¿no? Una economía circular, claro que sí. La economía circular, de la que se habla tanto ahora, y es carencial, porque no acaba uno de verla, dónde está, pues es importante. Yo creo que esa economía circular genera el uso eficiente de los recursos de la energía, generar menos residuos, eso es muy importante. La investigación, por un énfasis importante en la investigación, claro que sí. Ir a contaminación cero, claro, no podemos causar mella en la salud de la gente por el crecimiento económico. Tenemos que ir a contaminación cero. Tenemos que proteger los sistemas naturales, tenemos que proteger los ecosistemas y la biodiversidad, claro que sí. Se habla de la granja a la mesa, eso es muy importante, la alimentación saludable, ahora hablaremos, y la movilidad sostenible, sin duda que sí. Uno de los grandes problemas del cambio climático es precisamente una movilidad insostenible, que es la que tenemos. Una gran parte de los efectos de las causas del cambio climático tiene que ver con la movilidad de personas y la movilidad de productos. No podemos fabricar productos en un sitio porque es más barato y luego mover ingentes cantidades de productos para venderlos baratos en el resto de los países. Vamos a ver, aparte de la explotación que puede suponer en países de origen, que no entro, en este momento el cambio climático se ve afectado por ese movimiento tremendo de productos todos los días fabricados en sitios deslocalizados. Todo debería hacerse mucho más cercano. La economía de proximidad es la base de la economía circular, una base importante, la economía de proximidad, no la economía de lejanía, que es la que tenemos ahora. Uno no sabe lo que ha comprado, dónde está fabricado, bueno, sí lo sabe, y evidentemente ha contribuido al cambio climático. Habla de que hay que evitar la pobreza energética, evidentemente. La pobreza energética es una lacra en España, y es una lacra en el mundo, ¿no? Entonces el Pacto Verde tiene que velar que no haya, ¿no? La creación de empleo por economía circular, yo creo que eso es muy importante, eso hay que profundizar mucho. El que sepa de eso, que lo cuente, ¿no? Y profundicemos. Hay otro cosa importante que son los mercados pioneros de productos climáticamente neutros. Y quiero poner un ejemplo, el mercado del cobre. Un coche normal tiene 20 o 30 kilos de cobre, un coche eléctrico tiene 120 kilos de cobre. Si queremos ir de aquí al 2050 a la movilidad eléctrica, ¿cuántas toneladas de cobre vamos a necesitar? Pregunta importante. Segunda pregunta, ¿de dónde sale ese cobre? Si queremos tener realmente un plan verde para Europa, las fábricas de coches en Europa tienen que obtener cobre de empresas de cobre verde, es decir, cobre sostenible, cobre que tenga un efecto menor sobre el cambio climático, no el cobre más barato del planeta. Hay minas y explotaciones que están fabricando el cobre, material necesario para muchísimas cosas de nuestra vida, los cables, los coches, etc. Y lo están comprando a minas o empresas que están absolutamente a favor del cambio climático, no en contra. Yo creo que una economía verde de transición justa en Europa debe exigir la denominación justa, de origen justo verde, de ese cobre que vamos a necesitar, ¿no? Luego, la huella de carbono. No figura de una forma clara y contundente el cálculo de huella de carbono en este plan. Es una carencia tremenda. A la huella de carbono se debe exigir para todo. Es la única forma que tenemos de avanzar. En su alcance 1, 2 seguro, y si es posible en el 3. Hay una carencia tremenda en este pacto de eso. Yo no lo entiendo, cuando ahora mismo es un énfasis importante. Todas las leyes españolas lo contemplan y la ley nacional también. Como un pacto europeo no pone un énfasis más fuerte en el cálculo de la huella de carbono. No lo entiendo, es una carencia para mí bastante grave, ¿no? La idea de los productos sostenibles, como el cobre, ¿no? Claro, eso es muy importante. El pacto habla de algo que yo creo que es esencial, que es la disponibilidad para la ciudadanía de una información adecuada sobre los productos que son de comercio justo. Productos sostenibles, productos que no atentan contra el clima, ¿no? Eso debe haber una normativa, una especificación, que yo sepa lo que compro. Ahora mismo uno mira y solo por lógica geográfica puede saber si algo está, digamos, atentando o no contra el cambio climático. Pero yo pido que haya una huella de carbono de producto. Eso no lo dice el Pacto Europeo por la Economía o el Pacto Verde Europeo. ¿Por qué no se exige la huella ecológica? La huella de carbono de producto. No lo dice, es una carencia. Cuando ahora mismo todo el conocimiento actual va por ahí. Por eso creo que hace falta releer este documento y que expertos ambientalistas, ecólogos y otros expertos que pueda haber,
actualicen este documento y le den un vuelco. Yo creo que este documento actualmente necesita un repaso bastante grande. Se habla de las tecnologías digitales. Bueno, es evidente, sí. ¿Quién va a negar las ventajas que tienen las tecnologías digitales hoy? ¿Quién lo va a negar? El acceso a la información. Claro, la cuestión es el precio que podemos pagar. Ahora mismo hay todo un movimiento en contra del 5G, porque se pone en duda los efectos en salud que puede tener el 5G. Bueno, hay cuestiones en las que no voy a entrar sobre el efecto que pudo tener el 5G en Wuhan. Hay toda una literatura sobre eso, sobre las personas enfermas de coronavirus. No voy a entrar en eso porque puede formar parte de teorías conspiranoicas, que no es, digamos, el lugar de la Universidad de Sevilla para hacerlas, ¿no? Pero sí estoy convencido de que la radiación electromagnética afecta a la salud. La propia OMS lo dice, ¿no? Entonces, el 5G puede suponer un incremento de radiación electromagnética de alta frecuencia en la ciudadanía. Esto hay que estudiarlo. No es que renunciemos al 5G, es que no nos embarquemos en algo sin conocer los efectos que puede tener. Eso es lo que yo pido, y de nuevo ahí falla el documento, que abraza absolutamente el 5G sin plantear, digamos, que es un tema que por lo menos el principio de cautela nos debe hacer pensar de otra manera, ¿no? Los edificios, habla mucho de edificios, claro. El tema de edificios habla de construcción y renovación o rehabilitación de edificios. Eso vale mucho dinero. Construir un edificio climáticamente eficiente a veces lo vuelve más caro. Hay precios a gente que no lo podrá pagar, ¿no? Y luego por toda la rehabilitación de edificios o lo hacen los estados o no se puede hacer. Es decir, realmente ahora hacen falta fondos con respecto a la adaptación al cambio climático para rehabilitar edificios. Yo creo que eso es importante. Incluso se habla que la comisión analizará la inclusión de las emisiones de edificios en el comercio de derecho de emisión. Es un camino que hay que estudiar, siempre que esté a favor de la ciudadanía. La movilidad, claro, la movilidad sostenible es evidente. El cambio al coche eléctrico, claro, ahora mismo ¿quién puede comprar un coche eléctrico en España? Estamos hablando de que tenemos una ciudad descontaminada con los diésel. Hace 5 o 10 años nos dijeron que el diésel era el futuro y todos compramos diésel frente a gasolina. Ahora resulta que el diésel genera más partículas, cosa que ya sabíamos, y es malo para la salud. Ahora la gasolina, que es malo contra el cambio climático, entonces, porque va a favor del cambio climático. Y dice, bueno, entonces la eléctrica, ¿vale? ¿Cuánto vale un coche eléctrico ahora mismo? Bueno, son caros, es decir, que realmente todo eso tiene que bajar de precio para que realmente la ciudadanía pueda comprar coches con los que no solo desplazarse en la ciudad, sino a una cierta distancia con garantía. Hace falta, se habla aquí de los millones hace falta 1 millón de estaciones públicas de recarga eléctrica. Bueno, eso hay que montarlo, ¿eh? Y por otro lado, una cosa importante, los coches eléctricos funcionan con energía eléctrica. ¿De dónde saldrá esa energía eléctrica? Si esa energía eléctrica va a salir de centrales nucleares, no vale el tema. Tiene que salir de energía solar, fotovoltaica. Entonces tenemos que rehacer todas las leyes en relación con la fotovoltaica para que esto sea realmente asequible y pueda la gente encontrar cómo recargar el coche en todos sitios. Yo creo que el Plan Verde lo dice, pero esto hay que desarrollarlo. El transporte público, también que hay que fomentarlo mucho, hay que ayudar al transporte público, ¿no? De la granja a la mesa, claro. Dice que los alimentos europeos tienen que ser seguros, nutritivos y de calidad, claro que sí. Yo prefiero comprar unas manzanas que me hacen aquí cerca de donde vivo, en los palacios, yo qué sé, algún sitio de estos, que unas manzanas que vienen de no sé qué sitio, que evidentemente yo sé que está afectando al cambio climático. Claro, yo quiero la economía de proximidad, la economía de cercanía, la economía local. Claro que sí. Esa economía me garantizará productos más sanos y productos además que generan probablemente menos residuos, menos daños y además menos efectos del cambio climático. Esto Europa tiene que fomentarlo, ¿eh? No podemos estar trayendo alimentos de saber Dios dónde con los efectos que tienen. Yo creo que alimento europeo seguro, nutritivo y de calidad, estoy de acuerdo. Eliminación de plaguicidas, abonos, antibióticos, claro que sí. La agricultura ecológica, ayudar a la agricultura ecológica, ¿eh? Ayudarla en serio, de forma de que el producto ecológico no tenga que ser más caro y la gente entonces compre cualquier basura llena de antibióticos porque no puede pagar la agricultura ecológica. Eso no puede ser. El Plan Verde dice que va a evitar eso y yo aplaudo absolutamente un Plan Verde que hace eso y luego mezcla esto con la economía circular, la economía de proximidad, absolutamente de acuerdo, ¿no? También habla de despilfarro de alimentos, evitar el despilfarro de alimentos, de acuerdo.
en el mundo hay tantos obesos como famélicos, se tira mucho alimento. Quiero decir, aquí hay que luchar contra esto también. El Plan Verde también va por ahí, yo creo que es una buena medida, ¿no? Preservación y establecimiento del ecosistema y la biodiversidad, esto es importante. Hay una carencia tremenda en este plan, que es olvidarse. Cuando habla de los ecosistemas, básicamente habla de ecosistemas forestales, solo. Y vuelve al error que se cometió en el COP de Marrakech, que solamente se consideraban, con respecto al cambio climático y el secuestro de carbono, los ecosistemas forestales. Se olvidaban los cultivos, se olvidaban los espacios naturales, se olvidaba la vegetación de las ciudades, que secuestra carbono. No habla nada de la infraestructura verde urbana este plan. ¿Cómo a estas alturas del relato un plan verde europeo no puede hablar de la importancia del sistema verde urbano, de la infraestructura verde urbana, para la salud, el bienestar y la lucha contra el cambio climático? Es una carencia muy grave que no sé cómo evidentemente han podido cometer. Yo, mi consejo es que revisen, añadan más expertos a este plan, digamos, en las líneas más importantes e innovadoras que hay en el planeta, ¿no? La contaminación cero en sustancias tóxicas, bueno, eso es fundamental, es decir, que tenemos que ver qué estamos haciendo. El tema de tanta utilidad. España es el país que más móviles utiliza. ¿Cuánto residuo genera un móvil? O otras cosas que usamos. ¿Dónde van? ¿Cómo se tratan? No podemos generar tantos residuos. Nuestra cultura del usar y tirar continuo es una cultura muy mala, ¿no? Eso es crecimiento y no es desarrollo. Por eso mi insistencia es que se revise el texto y se hable de un pacto verde para un desarrollo económico, o un desarrollo de la economía en Europa o algo así, ¿no? Creo que la filosofía es otra, por eso es muy importante, ¿no? Financia inversiones ecológicas para una transición justa. Se habla que al menos el 30% del fondo de investigación de la Unión Europea va para mitigación y adaptación al cambio climático. Perfecto. Es un grave problema para nosotros y para el mundo. Y dentro de la Unión Europea, para el sur, los que tenemos menos fondos, Portugal, España, Italia y Grecia. Y yo metería también a Francia de camino. Pero esos 4 abajo seguro. Hombre, somos los que vamos a subir el cambio climático. Esos fondos de investigación que vengan al sur, para nosotros poder decidir qué hacemos. No nos tienen que hacer la investigación en Finlandia, la podemos hacer en el sur, que sabemos lo que es el sur, ¿no? Ese fondo de transición justa es muy importante, porque para lograr una sociedad justa e integrada, ¿no? Integradora, yo creo que eso es muy importante. Habla del sector privado, la importancia, claro que sí. La colaboración público-privada es muy importante. No todo el sector privado es esquilmador, ambicioso y malo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Habilitemos sobre todo a aquellos que demuestran que son solidarios y justos, ¿no? Fomentemos ese tema con cuestiones, ¿no? Se habla de ecologización de presupuestos nacionales. Claro que sí. Muy bien. Meter criterio ecológico en estas cosas, yo creo, en las reformas fiscales, por ejemplo. Incremento de la investigación, fomento de la innovación, claro que sí. Yo creo que todo esto es importante. Activación de la formación. Yo creo que la comunicación es muy importante todo esto. A las personas, si se les comunican las medidas, las entienden mucho mejor. Entonces yo creo que eso es una cosa importante. Y luego hay un mandamiento final que dice: no ocasionarás daños. Eso es muy importante, ¿eh? No ocasionarás daño con tu crecimiento económico, tu desarrollo. Europa se debe plantear no vender armas. No vender armas a países en conflicto, se genera mucho sufrimiento. O a países terceros que la venden a países en conflicto. Si queremos no causar daño, tenemos que parar la industria armamentística, por lo menos con respecto al comercio. Yo no digo que los países no tengan sus armas y sus ejércitos estén actualizados en cuestiones para poder defenderse si llega el caso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no fomentemos guerras en otros mundos. Y si queremos no hacer daño, tenemos que hacer eso. Los ODS, por ejemplo, desgraciadamente no hablan de eso, es una carencia grave, ¿no? El Pacto Verde sí debe hablar de eso. Europa debe ser un líder mundial, absolutamente de acuerdo. Europa debe luchar por ser un líder mundial. Es muy importante para una transición justa a escala mundial, donde no haya inseguridad alimentaria, no haya desplazamiento de poblaciones, no haya migraciones forzosas. Europa tiene que contribuir a eso absolutamente, a esa transición justa. Y como sociedad debe caminar a esa transición justa, equitativa y próspera que debe tener. Las 3 palabras son válidas. Que responda a las necesidades actuales. Hay un documento con el que voy a acabar esta colaboración que he tenido con vosotros,
que es la Laudato Si del Papa Francisco. Yo creo que la Laudato Si del Papa Francisco es el mayor documento de Pacto Verde que se ha escrito nunca en el planeta. Es el mayor documento sobre la justicia ambiental global del planeta y debería ser una referencia en cualquier Pacto Verde por Europa o cualquier documento que se haga para mejorar las condiciones de un planeta que sufre mucho. Muchas gracias por vuestra atención.